Seguimos aquí en 1980 compartiendo testimonios, reflexiones y es un gusto volver a convocar a Alejandro Damianovich, presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Vamos a charlar a propósito de estos 450 años de Santa Fe, la historia en la perspectiva de las comunidades y de los individuos. ¿Qué significa, no? ¿Podemos prescindir de la historia en este presente o vamos a estar de alguna manera sin bases si no comprendemos de dónde venimos? Es una cuestión que siempre viene, que ponemos sobre la mesa, tratamos de poner sobre la mesa porque de alguna manera, y esto la gente que estudia la historia lo tiene un poco más presente. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, qué interesante, ¿no? Ver la perspectiva de la ciudad de Santa Fe en los distintos momentos históricos. Santa Fe es una entidad histórica que cambia de formato institucional, cambia de función a lo largo del tiempo, de los siglos, pero es la misma entidad histórica que fue ciudad dentro de un imperio global, que fue Estado soberano después de la crisis del año 20 hasta la Constitución del 53, por lo cual tuvimos bandera, tuvimos ejército, tuvimos autoridades que representaban verdaderamente un Estado constituido, y fuimos provincia argentina desde el 53 hasta ahora. Esa entidad histórica sigue siendo la misma, la de Garay, la de López y la nuestra. Pero lo que ha ido mutando ha sido su jurisdicción, su rol institucional, su lugar en el mundo, que es lo que acabo de reseñar en pocas palabras. Pero también cambió a lo largo de estos siglos el otro aspecto. ¿Para qué fue fundada Santa Fe? Desde Asunción. Fue fundada, como dijo Garay en pocas palabras, para abrir puertas a la tierra. ¿Qué era eso? Comunicar a esa ciudad que estaba en un enclave perdido en un mundo lejano de todo, lejos de todo núcleo urbano, bueno, abrir comercio y conversación, dice Garay, con los otros lejanos centros, también de alguna manera aislados, del Tucumán y del Alto Perú, especialmente donde estaba la riqueza de la plata de Potosí. Claro. Y también a ir abriendo camino para una comunicación más esporádica con España, porque esa ruta estaba prácticamente cerrada. La ruta oficial era por el Pacífico, Centroamérica, el Caribe y el Atlántico. Además, el monopolio en ese momento determinaba un movimiento escaso, ¿no? Comparado con lo que vino después, digo. Sí, la lejanía y las normas propias del mercantilismo que establecían que cada potencia tenía que atesorar metálico y para eso había que vender mucho, comprar poco y transportarlo todo, agregaron los ingleses. Todos los estados se movían con esa filosofía que recién en el siglo XVIII se va a modificar con la fisiocracia. Así que esto marcaba un rol para Santa Fe. Con el tiempo, a medida que se puebla Buenos Aires y hay mayor movimiento en la región, Santa Fe, sobre todo después de su traslado, va a ser una encrucijada de caminos que la va a enriquecer mucho porque va a tomar de distintas regiones elementos culturales, elementos propios de forma de ser y de actuar de los hombres en un contexto de colonia, ¿no? Claro, claro. Es interesante lo que mencionabas, Alejandro, al principio, esto de comprender nuestra situación histórica en torno a la geopolítica del momento, ¿no? Porque en el caso del Imperio Español, que fue la primera potencia, la potencia de entonces, ¿no? Imperial, bueno, nosotros estábamos ligados a ese tipo de globalización que se dio y después fue mutando. Sí, hubo un momento hasta entre 1573
y 1580 que se funda Buenos Aires, que posiblemente, no creo equivocarme, éramos la ciudad más austral del Imperio Español. En esa estructura global de un gran imperio que entre 1580 y 1640 incluyó a Brasil, porque Felipe II fue rey de España y de Portugal, y que antes, durante el reinado de Carlos IV, incluía Austria, Alemania, el Franco Condado, el Milanesado, los Países Bajos, Sicilia, o las dos Sicilias, era la Filipinas, impresionante. Bueno, de hecho los filipinos hablan el castellano, ¿no? Hablan castellano, sí, quizás se va perdiendo, pero es un idioma que está en las raíces de la cultura filipina, sí. Sí. Bueno, ahí lo que describías, tener la dimensión, ¿no?, de lo que era el Imperio Español. Y no es que viviendo acá tan lejos de todo no existía conciencia de esa pertenencia al imperio, porque todo el tiempo en las monedas estaba el rostro del rey, en cada misa se rogaba por el rey, los documentos que llegaban de España hablaban de todas las posesiones, se enumeraban el encabezado de las reales cédulas, todas las posesiones del rey de España. Quiere decir que cada vez que en el Cabildo leían todo eso, se le refrescaba la pertenencia de esta pequeña ciudad, pobre y alejada, de un imperio colosal. Claro. Éramos parte de la nación iberoamericana, de una gran nación iberoamericana. Claro, bueno, esa idea pero era más todavía, porque las posesiones de los reyes de España en el siglo XVI ocupaban la mayor parte de Europa. Claro. Los Países Bajos, hay un momento en que en la misma cabeza tenés la corona de España, la corona de Austria, la corona del Imperio Alemán. De manera que imagínate. Bueno, ya que estamos hablando de geopolítica, Alejandro, bueno, la mutación de Santa Fe tiene que ver con los cambios geopolíticos, porque después hay una disputa, empieza a jugar fuerte el Imperio inglés, ¿no?, en su disputa con el Imperio Español, y sí. esto también tiene sus consecuencias. Cuando termina la Comunidad de Coronas en 1640, Portugal asume una política de expansión que perjudica a las posesiones españolas en América, y acá en la región tenemos que en 1680 se crea o se funda la colonia de Sacramento, en el Río de la Plata, que va a ser un gran foco de contrabando y motivo de guerras permanentes. O cuando se daban las guerras en Europa, según el resultado, la colonia pasaba a Portugal o volvía para España y así. Y acá en estas guerras los santafesinos tuvieron mucho que ver. La conquista de la colonia o en las guerras, en los conflictos militares por los límites en la zona de las Misiones. Iban y venían los santafesinos participando de estas empresas. Después, bueno, viene la crisis de la monarquía, la Revolución Francesa, ya España está debilitada, no es la gran potencia de otro tiempo, Francia es una gran potencia continental e Inglaterra una gran potencia ultramarina. Y entonces vemos cómo la Revolución Francesa genera el gran fenómeno de Napoleón. Napoleón ocupa toda Europa y al tomar posesión de España genera un vacío de poder de la metrópoli en relación con las colonias, que lleva a que simultáneamente en toda América hispana se produzcan movimientos revolucionarios, ¿no? Claro. Las juntas de Cádiz en España, claro. Y bueno, aquí teníamos también todo un movimiento. Bueno, y esto lleva, entonces, arrastra a nuestra ciudad en todos estos procesos mundiales, internacionales, que van a modificar las relaciones de poder. Buenos Aires, como encabeza la revolución, porque ha crecido muchísimo
en la época tardo-colonial y ha acumulado mucho poder, es la que se apodera del, valga la redundancia, del poder regional que tenían los virreyes y bueno, sale a imponerlo al resto del virreinato, ¿no? Con mucha resistencia, ¿no? Claro. Las ciudades grandes del interior detestaban a Buenos Aires, de manera que cuando se apropia del poder de los virreyes, enseguida se le ofrece resistencia en Montevideo, en Córdoba, con el ex virrey Liniers, en Asunción del Paraguay, ni hablar. Y las ciudades de la misma intendencia, gobernación de intendencia de Buenos Aires, como Santa Fe y Corrientes, son las únicas que se pliegan enseguida a este proceso. Pero además hay intereses contrapuestos también, Alejandro, en esto que vos decís, porque Buenos Aires, ese crecimiento se da sobre todo con el contrabando y con otras... Claro, Buenos Aires se vio beneficiada porque desde España se empezó a jerarquizar el río de la Plata y hay todo un proceso de atlantización que lleva a que Buenos Aires sea incluido como puerto habilitado, igual que Montevideo. Se cree el Virreinato del Río de la Plata, se le otorgue se cree una audiencia de Buenos Aires, en fin, un montón de cosas que hacen que Buenos Aires se transforme en la gran ciudad del sur y lidere este proceso revolucionario que tenía por un lado una promesa libertaria, pero a la vez una concentración de poder. Poder y libertad eran los dos elementos que estaban en disputa. Libertad en relación con la metrópoli, pero para muchas provincias se generó una nueva dependencia hacia Buenos Aires. Lo dicen los documentos de la época de 1811, 1812, acá en Santa Fe, cuando protestan ante las autoridades de Buenos Aires diciendo que los tenientes de gobernador habían puesto en marcha una nueva tiranía. Incluso a veces dicen peor que la anterior. Bueno, todo eso lleva después a un proceso de reacción federal liderado por Artigas en la zona del litoral y de la banda oriental, que Santa Fe participa, o sea, Santa Fe siempre estuvo enfrentada con Buenos Aires. Después como el puerto de Montevideo no puede retenerlo Artigas, entonces ya pierde valor su propuesta desde el lado de vista económico, porque hay que seguir transando con Buenos Aires. Y eso es lo que hace López, ¿no? Los vence a los porteños, más de una vez, expone condiciones, pero establece alianzas, porque si no era imposible vivir en guerra permanente, ¿no? Claro. El poder de Buenos Aires era muy grande, la habilidad de López era más grande, pero tenía sus límites. Sin duda, sin duda. Y en ese devenir, bueno, la ciudad va mutando. Claro, pasa la ciudad a ser, primero hay un breve periodo en que es tenencia de gobernación del nuevo gobierno de Buenos Aires, pero en 1815 se declara autónoma y después ya en 1819, cuando López toma distancia en cierta forma de Artigas porque firma con Belgrano un armisticio en San Lorenzo que Artigas no aprueba, pero que era imprescindible, sobre todo por el momento en que se vivía en relación con la guerra de la independencia. San Martín festejó muchísimo este armisticio porque existía el peligro de una invasión atlántica de España que iba a combinarse con el virrey del Perú. Así que eso genera que Santa Fe ya es como que se abroquela en sí mismo. Dicta su estatuto en 1819 y en la proclama López dice, momentáneamente nos concentraremos en nosotros mismos, en nuestro territorio, hasta que se den las condiciones para que surja la nación que esperan ambos mundos. Entonces, ahí empieza la Santa Fe soberana, que después, cuando se da el tratado o el Pacto Federal de 1831,
queda institucionalizado. Cada provincia es un Estado soberano. Qué visión, ¿no? La de Estanislao López, realmente una visión, una perspectiva histórica. Sí, López muy amplia. le faltó el poder que tuvo después Urquiza para imponerse a Buenos Aires, y no sé si lo quiso tampoco, porque él, por ejemplo, admiraba a Rosas, Rosas lo admiraba a él, eran aliados, por más que los intereses económicos eran distintos, chocaban, ¿no? Sí, sí. Pero nunca, por eso mientras vivió López no se produjo una ruptura federal con respecto a Rosas. Ni bien muere López, estalla todo y los correntinos se levantan en armas contra Rosas, ¿no? Siguiendo cuando ellos eran seguidores de López, ¿no? Claro, claro. Bueno, después viene el periodo de las guerras civiles, con el rosismo. Sí, tenemos bueno, toda esa etapa de guerras civiles, Santa Fe y todas las demás provincias son estados soberanos, ¿eh? Tienen su ejército, o sea, desde el punto de vista de la teoría política, más Weber, tienen el monopolio de la violencia legítima cada provincia. Cada estado. No hay un ejército nacional. Es más, si se suman los ejércitos de varias provincias y transitan por el territorio de una, automáticamente el gobernador de esa provincia es el jefe. Mientras las tropas de las provincias estén en ese territorio, en ese espacio. Como eso no se cumple cuando Oribe persigue a Lavalle después de la invasión de 1840, Juan Pablo López protesta y termina levantándose contra Rosas. Fíjate qué celosos que eran de su autoridad y a la vez de la soberanía de la provincia. Claro, claro, claro. Y después ya viene una etapa que es una etapa muy interesante para el país, ¿no? Para lo que sería el país, ¿no? Con la Constitución de 1853 el proyecto de López hecho realidad. Y de Ferré y de otros federales, no era exclusivo de López, ¿no? Que después lo toma Urquiza. El gran mérito de Urquiza es que concentra el poder suficiente para doblegar a Rosas. Y después cumple el objetivo de la organización nacional y la respeta. Porque un hombre de su poder bien podría haber dicho, bueno, ¿qué constitución? Yo sigo siendo presidente. ¿Quién me lo va a discutir? Y él se allana a la constitución que impedía la reelección y se elige como primer presidente de la Argentina unificada a Derqui. Y lo subrayo porque siempre se dice que el primer presidente de la República Unificada fue Mitre, y no es así. Derqui, cordobés, que había sido constituyente en el 53, es el primer presidente porque en Cepeda, 1859, Urquiza o la Confederación obliga a Buenos Aires a incorporarse. Entonces se incorpora, se reúne una nueva convención constituyente en el 60, se practican reformas y después, en el 61, viene la nueva ruptura, pero ya como golpe de Estado, porque una cosa fue Cepeda, que era la Confederación con un Estado soberano como era Buenos Aires, y otra fue Pavón, donde el gobierno nacional se enfrenta a una provincia que ya estaba incorporada y que había jurado la Constitución. De manera que eso ya es el primer golpe de Estado de la historia argentina. De esa historia, ¿no? De esa parte de la historia, porque antes hubo golpes de Estado, ¿no? No, pero es que no existía la Argentina. No existía la Argentina, república. por eso, exactamente. No existía la Argentina como república. La República Argentina nace en Santa Fe en 1853. Todo lo demás son proyectos. Son proyectos. Existía la identidad nacional. Lo común, López ¿no? habla de la República todo el tiempo. En el mismo Pacto Federal se dice la República varias veces. La República como entidad, como gobierno nacional, como figura jurídica superior a las provincias no existía. Exacto. Pero en la mente de todos existía como una aspiración. Como una aspiración, ¿no? Un proyecto que se consideraba ineludible. Sin duda.
Porque es lo que estaba aconteciendo en otros espacios geográficos a nivel mundial. Sí, hay una etapa de disgregación en América, hay una etapa en que tenemos varias unidades grandes, como la Gran Colombia, las Provincias Unidas de Centroamérica, las provincias del Río de la Plata, pero después hay una disgregación, ¿no? Se separan. En Centroamérica surgen 6 o 7 estados. Después la Gran Colombia se divide en Venezuela, Colombia y Ecuador. Alejandro, ¿y la relación de Santa Fe con esa generación del 80, ¿no? Hablabas recién de Derqui. Bueno, ahí tenemos como una pequeñísima provincia se transforma y pasa a liderar el proceso de modernización en la Argentina, con Buenos Aires y Entre Ríos también, con un crecimiento demográfico importantísimo, una gran afluencia de inmigrantes, la multiplicación de colonias agrícolas, la llegada del ferrocarril, los barcos a vapor, todo eso hace que ya como provincia, ya como parte integrante de un Estado nacional, del cual no es posible apartarse, porque ya si una provincia hoy dijera, nosotros nos abrimos, nos juntamos con un país limítrofe, el Estado Nacional tiene toda la facultad legítima de mantenerla por la fuerza. ¿No? Es inamovible el pacto del 53. Distinto al Pacto Federal de 1831, donde cada provincia seguía siendo soberana. Si se quería apartar, se apartaba, como hizo Urquiza con Entre Ríos y Corrientes, y después Buenos Aires. Y bueno, eso no era ilegítimo, era legítimo, podías cuestionarlo, pero estaba dentro de lo legal. Hoy no, hoy ya eso, ni ahora, ni en el siglo, ni en la segunda mitad del siglo XIX se podía hacer. De manera que Santa Fe se sumó a ese proceso de desarrollo de la Argentina. Y de modernización, ¿no? Fue un proceso. Surgió, la ciudad de Rosario creció muchísimo. La de Santa Fe, si bien seguía conservando algunas pautas coloniales o tradicionales, también se modernizó, creció, creó su universidad, la Universidad de Santa Fe, en fin. Pero ya dentro de, volviendo a la función de la ciudad, como una ciudad siempre mirando hacia el Atlántico, ¿no? Diferenciándose de su función original, que era mirando más que nada hacia el Alto Perú, que era el centro de la riqueza, lo que se ha llamado el espacio peruano. Ahora ya la Argentina era un país atlántico esencialmente, y bueno, Santa Fe quiere mantener su comercio, su participación en el comercio internacional, con la producción sobre todo de materia prima exportable, ¿no? Sobre todo de la pampa húmeda, los cereales, y después con el tiempo, a medida que se dan las condiciones, la carne. Y bueno, esa condición es la que tiene la ciudad y la provincia al alumbrar el siglo XX y entrar, bueno, ya en procesos más contemporáneos, ¿no? Sí. Alejandro, como síntesis, si se puede hacer una síntesis de todo esto que contaste, que es tan rico y tan interesante, ¿no? Sobre nuestra historia, si uno como santafesino tuviera que mirarse hacia adentro, ¿cómo, a nivel histórico, qué es ser santafesino, ¿no? En la historia? Bueno, ser santafesino es tener un pie en la tradición y una mirada en el cambio, ¿no? Porque justamente la historia de Santa Fe es una historia que apunta hacia el cambio, hacia la adaptación, hacia la integración. Y nos fue bien como provincia. Yo diría que las limitaciones que Santa Fe ha sufrido en su crecimiento han sido consecuencia del contexto de las políticas nacionales. Yo creo que la provincia de Santa Fe
un ejemplo, al día de hoy sigue siendo un ejemplo. La estamos viviendo en esta transición, altura política para la transición de ambas partes, ¿no? Del gobierno que se va al gobierno que llega, diálogo, cuentas claras, no hay objeciones mayores, ¿no? a las cuentas que quedan. Y bueno, estamos sufriendo las consecuencias de una desastrosa política económica a nivel nacional y bueno, tenemos una incertidumbre con respecto a las próximas, pero si nos manejamos con lo que es la realidad provincial, fuera de la cuestión de la seguridad, que es un tema que nadie ha podido morigerar, no digamos solucionar, yo creo que la provincia de Santa Fe está muy bien posicionada en el contexto nacional. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos entonces. Seguimos.